Esta semana en Cuadriga, drama europeo. ¿Renegociar con Grecia? La gira europea del recién elegido primer ministro griego. Alexis Tsipras, del partido de izquierda Syriza, inició su primer viaje oficial por Europa en busca de aliados. Su gobierno quiere poner fin a las medidas de austeridad impuestas por los acreedores internacionales. El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, reclama la reestructuración de la deuda. Eso daría más tiempo a Grecia para pagar. Hasta ahora, Alemania ha descartado una quita de la deuda griega. Pero la canciller, Angela Merkel, declaró que ansía reunirse con Tsipras la semana que viene en una cumbre en Bruselas. ¿Accederá Alemania a una renegociación de la deuda griega? Esta semana con ustedes, Carlos de Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Para empezar les voy a dar una mala noticia. De esta mesa, el problema griego es tan complejo, no va a salir una solución definitiva. Eso ténganlo por seguro, pero también les prometo que con los tres invitados que tenemos en este programa hoy, al menos propuestas, ideas originales y desde luego sugerencias que podrían escuchar también los políticos, vamos a plantearlas. Les presento ya a los tres invitados de este programa de Cuadriga. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que son 45 minutos que tenemos por delante de apasionante debate. El primero de ellos es Federico Foders, es economista y ha sido durante 33 años, ha trabajado en el Instituto de Economía Mundial de Kiel. Sabe muy bien lo que está sucediendo en Grecia y además nos puede dar un ángulo muy interesante comparándolo con lo que pueda ser crisis que ha habido en América Latina. También con nosotros está Juan Carlos Barrena, es el corresponsal del Grupo Vocento aquí en Berlín, es uno de los grupos de comunicación en España más importantes, con 14 medios de comunicación. Juan Carlos, gracias. Y por último, Burkhard Birke, es la voz de Alemania, aunque también tiene una posición crítica con las cosas que se puedan proponer desde los políticos alemanes, y es economista también y periodista de la Radio Nacional de Alemania, Deutschland Radio. Ha estado viviendo en varios países del mundo como corresponsal, también ejerciendo como periodista. Gracias a los tres por estar en Cuadriga. Empezando quizás por una pregunta muy básica, pero que hace 3 años cuando hablábamos de la crisis griega salía siempre en cualquiera de las discusiones. Si Grecia está tan mal, si es un amigo del club europeo que no puede pagar las deudas, ¿por qué no hacemos que se salga de ese club, que se salga del euro y que entonces, bueno, pues que arregle su economía y después vuelva a entrar o se quede siempre fuera? Eso hace 3 años se comentaba mucho. Ahora, sin embargo, Federico, no se plantea esa cuestión. Bueno, la decisión ha sido de mantener al país en el grupo del euro. ¿Por qué? Porque el euro es una moneda, es la segunda moneda en la economía mundial y es una moneda que no en todas partes está mereciendo la confianza que hemos esperado todos. El euro es el sustituto de la Deutschmark, o sea, de la moneda antigua de Alemania, que fue la moneda más fuerte en esta parte del mundo. Y lamentablemente un país como Grecia fue aceptado dentro del grupo de aquellos países que tomaron al euro como su moneda nacional, en unas circunstancias donde ya en aquel entonces Grecia tenía una deuda pública muy alta que llegaba al 100% del Producto Bruto Interno, y ahora estamos a 175. O sea que se han cometido errores seguramente dentro de Grecia, pero también se han cometido errores en Bruselas en aceptar a ese país en aquel entonces. Y es como siempre, si uno acepta a un miembro que quizás no merece la membresía total, hay que aguantárselas con él. Burkhard, ¿hay que aguantárselas? Pues no, al final no. Yo creo que, claro, los tratados son muy claros. Ningún país puede salir de la zona euro formalmente. O sea, no puede ser excluido, ¿no? Porque se habla mucho del Brexit, del exitus de Grecia de la zona euro. Pero a mi juicio, como economista, yo creo que si hace 3 años uno hubiera propuesto a los griegos, por favor, piden que salgan de la zona euro, el problema hubiera sido menos grave. El gran riesgo era el del contagio. O sea, tenemos a Grecia y Grecia sale del euro, luego, ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con Portugal? ¿Qué pasa con Italia? Eso era el gran peligro. El otro peligro era que la deuda principalmente era en manos de los bancos, o sea, de gente privada. Entonces hubiéramos
pronto tenido una crisis de bancos en aquel entonces, pero económicamente yo creo que Grecia es un saco sin fondo, estamos echando dinero y no se va a acabar. O sea que hay que buscar una solución. Yo creo que hasta hoy día, yo creo que se podría hablar de Grexit, o sea que Grecia se salga de la zona euro para recuperar su competitividad y su economía. Yo no excluiría esa opción como última ratio, o sea, lo último... Okay. Juan Carlos, si quieres hablar. No, yo soy de los que piensan que Grecia debe permanecer en el euro porque no solamente es un proyecto económico, el euro es un proyecto político también, y la Unión Europea es un proyecto político, igual que el grupo económico de los países que forman parte del euro. No solamente se trata de ver los planteamientos económicos o financieros de las ventajas o desventajas que pueda tener la salida o permanencia de Grecia en el euro. Sería un desastre político si Grecia abandonara el euro. Sería un desastre político porque todo el proyecto europeo quedaría en entredicho. Y en el momento en que queda en entredicho sería un proyecto que no tendría seguramente futuro para el resto de la gente. O sea, si se sale Grecia, ¿por qué no se van a salir los demás? ¿Por qué no se van a salir todos aquellos que estén un poco presionados económica o financieramente? Yo soy de los que piensan que van a hacer todo lo posible porque Grecia permanezca en el euro, y van a hacer lo posible y lo imposible para que no tenga que marcharse. Estoy de acuerdo que es un problema político y que sería una derrota fatal para la Unión Europea, pero sería una limitación de los daños, ¿no? Y yo creo que seriamente en ese... se miden las fuerzas en este momento. Yo creo que todas las opciones están sobre la mesa, porque todos sabemos que Grecia necesita otro perdón de deuda, necesita otros pasos, porque 175 del Producto Interno de deuda es inaguantable para un país tal cual. O sea, estamos en ese momento, en ese proceso de negociación abierto, y se está metiendo la soga al cuello de los griegos. El Banco Central Europeo ya no acepta los bonos como aval de los bancos griegos. Ahora, entramos en eso, Burhan, pero por cerrar el tema de Grecia fuera del euro, ¿realmente sí que pensáis que esta es una opción o no es una opción que esté encima de la mesa? ¿Tú crees que sí, que sigue estando encima de la mesa de los políticos? No abiertamente, pero sí sería una opción en el cajón. Sí, una última salida. Sí, una última salida. Yo pienso que no, porque pienso que si hubiera una salida, indicaría una quita del 100% de la deuda inmediatamente, porque esa deuda no va a ser más recuperable. Entonces es preferible hablar de una quita del 20% o del 30% y no perder el 100%. Hay que saber también que la mayor parte de los bonos hoy en día no están más, como se dijo antes, en manos de bancos privados, sino que están en manos de los bancos centrales y de los gobiernos miembros de la eurozona. O sea que esos gobiernos tendrían que estar dispuestos a perder. O sea, aquellos que pagan impuestos en los respectivos países deberían estar de acuerdo. Y yo creo que en un proceso democrático es muy difícil convencer a todos esos pueblos que deben sacrificarse otra vez por un país. Vamos a dejar esta opción ya un poco cerrada el debate. De esta especie de laboratorio que queremos montar un poco de ideas, ¿no? Otra idea que quizás pueda ser muy básica, pero probablemente la gente que nos esté viendo en Perú, en Colombia o en Bolivia lo está viendo de los vecinos del norte, lo que ha hecho Estados Unidos. Tenemos un problema de deuda, no sabemos cómo pagar lo que debemos, imprimimos más dinero y pagamos a nuestros acreedores. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Que al poco tiempo han empezado a crecer y están creciendo, no sé si más de un 4% ahora mismo en la economía. ¿Por qué aquí no hacemos lo mismo? Imprimamos más euros y démoselos a los griegos o prestémoselos a los griegos para que paguen sus deudas. Repito, para los que estamos aquí es una pregunta quizás muy básica porque lo estamos escuchando constantemente. Pero claro, es una de las soluciones fáciles que... ¿Por qué no? Bueno, en Estados Unidos hay que ver que también el Estado se endeudó más de lo previsto. En Europa tenemos un límite muy claro. 3% del Producto Interno Bruto anual de un país puede ser el límite para la nueva deuda de un país. Estados Unidos se ha endeudado hasta el 9, 10, 12% para fomentar la economía, para invertir, porque el consumo privado bajó tremendamente. Eso con una política monetaria muy abierta. Ese límite del 3% es verdad que existe, pero no es la primera vez que se ha superado por algunos países. Bueno, se está superando por Italia, por Francia, y se está dando un periodo de gracia
para cumplir con los Incluso Alemania lo superó en su momento, ¿no? En un momento, y eso era el error fatal, que uno no puede pasar los límites y luego acusar a Grecia de también haberlo hecho, ¿no? Entonces, el pacto que hicieron Jacques Chirac, el presidente entonces de Francia, y Gerhard Schröder, canciller de Alemania, de sobrepasar los límites, los criterios estrictos para el euro al principio de los años 2000, en la primera década, eso era fatal. Pero ¿por qué el ejemplo americano no sirve aquí? ¿Por qué el ejemplo de Estados Unidos no sirve aquí? Bueno, en parte ya estamos haciéndolo porque el Banco Central Europeo está haciendo una política monetaria muy abierta, pero los estados se tienen que endeudar más e invertir más. Y ese factor falta. La moneda barata, dinero barato hay. El Banco Central está haciendo lo posible. Draghi, el presidente del Banco Central, dice, hacemos todo lo necesario para apoyar al euro y también ahora con comprar los bonos de los países por los bancos centrales de cada miembro, pues dan liquidez al mercado. Ahora el problema es ¿por qué no se utiliza ese dinero para inversiones? Porque las condiciones no están. Los gobiernos no responden también de su parte de inversiones para garantizar un crecimiento de la economía. Yo creo que no solamente es un problema de los gobiernos, es un problema también de la propia banca privada. La banca privada tiene otra vez dinero, pero le cuesta dar los créditos, no facilita esos créditos que muchas empresas y muchos particulares demandan. Ahora, antes de la crisis, conseguir un crédito en un banco era muy fácil. Ahora, conseguir un crédito en el banco, por muchos avales que tengas, resulta muchísimo más complicado. Y yo creo que eso es lo que también está haciendo que no se produzcan esas inversiones tan necesarias para que la economía se relance. Habría que presionar de alguna manera más a los bancos, que han sido los primeros beneficiados de esta crisis, porque han sido los que han creado... ¿Pero esto estamos conectándolo con Grecia o estamos hablando a nivel europeo en general? O sea, ¿cómo conectamos esto con el caso griego? Es un problema que tienen todos los países en la Unión Europea y los griegos más que ninguno, porque son los que tienen la crisis más aguda de todos ellos, ¿no? Y no tienen acceso a liquidez en este momento, porque los bancos griegos ya no pueden depositar sus bonos en el Banco Central Europeo para tener liquidez. Eso va a ser un problema serio. Entonces no hay dinero para invertir para que la economía griega crezca. Y esa es la llave y es la respuesta a la pregunta, porque el Banco Central Europeo ha anunciado una gran compra de bonos, pero esa liquidez no va a ir a parar a Grecia, sino más bien a Italia y a Francia, ¿no? Por las razones dichas, porque para tener acceso a esa liquidez un banco tiene que ofrecer avales. Y los bancos griegos, los 4 grandes bancos, no tienen otra forma de ofrecer que dar los bonos nacionales, que ya han perdido su sentido de ser. Bueno, en cualquier caso son ya años de intentar hacer reformas en Grecia, reformas que han funcionado, que no han funcionado. En definitiva, reformas que han terminado con unas elecciones hace un par de semanas en las que la izquierda de Syriza ha llegado al poder con casi una mayoría absoluta de los votos de los griegos. Llegan con una promesa: cambiar la política, acabar con la austeridad, hacer cosas distintas a las que se han hecho hasta ahora. Vamos a ver en este informe qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha propuesto Syriza, y a partir del informe debatimos un poco qué margen de actuación puede tener la Unión Europea después del mandato de las urnas que han hecho los griegos. Los recortes en Grecia pasaron factura, se desmantelaron los servicios sociales, el desempleo superó el 25% y no se puede garantizar el pago de las pensiones. Pero ahora el nuevo gobierno de Syriza, con Alexis Tsipras a la cabeza, comenzó con planes ambiciosos. Quiere detener la privatización de puertos y aeropuertos, subir el salario mínimo y luchar contra la corrupción. ¿Cómo se podrán conciliar estos propósitos con la enorme deuda de Grecia? ¿Cuál es el camino más adecuado para el país? Esta es la cuestión que divide a Europa actualmente. Federico, ¿puede hacer algo de lo que promete Syriza? Bueno, yo creo que frenar las privatizaciones no sería una buena idea, porque las privatizaciones pueden atraer inversiones. Por ejemplo, tenemos a varias empresas de China que tienen mucho interés en apoderarse del puerto de Pireos. Ellos invertirían, crearían empleo, contribuirían a los ingresos impositivos, quizás traen también nueva tecnología. Creo que sería un gran beneficio para el país.
Lo mismo sucede en los otros proyectos que están para... Lo que pasa es que al final el mandato que las urnas han dado al gobierno es como paren las privatizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes actuar en contra de eso que ha sido tan radical y tan rotundo, ¿no, el mensaje? Yo creo que lo más elemental, y eso se ha dicho ya en esta ronda, es que necesitamos generar más empleo. Y más empleo solo puede generar el sector privado, el sector público también. Pero el empleo del sector público no siempre es tan productivo. Y lo que necesita el país, Grecia, es grandes inversiones en el sector privado. O sea, necesita contribuir a más productividad en la economía toda. Porque este país es un país que en los últimos 20 años no siempre ha hecho todos sus deberes como muchos otros países. Bueno, por razón los griegos están exigiendo un plan Marshall, lo llaman plan Merkel, o sea, quieren que la canciller alemana Merkel y Alemania inviertan dinero, den dinero para programas que fomenten la economía. Y esa idea no es tonta, porque el desempleo, el paro en Grecia es del 25%, entre los jóvenes más del 50%. Y los recortes de salarios, el salario mínimo ha bajado en un 25% en Grecia. Uno se imagina eso en Alemania, hubiese una revolución. O sea, hay que tener contemplación también y toda la rigidez y austeridad está bien. Grecia está en buen camino, pero ahora hay que soltar un poco la soga que tienen al cuello, porque la soga la tiene al cuello el pueblo, no los ricos que nunca han pagado los impuestos como deben. Y ahí tenemos, como alemanes, que asistirles a introducir un sistema como levantar impuestos de una base justa y todos esos problemas, pero se solucionan negociando y tratándose a nivel y no nosotros aquí les imponemos las condiciones. Sí, luego además también hay que pensar que Syriza también ha hecho unas cuantas promesas electorales que a la Unión Europea le interesa que se cumplan, empezando por acabar con la corrupción, acabar con el nepotismo, tú eres mi amigo, yo te doy un puesto de trabajo aquí en la administración, que es lo que sucedía hasta ahora, así que había tanto funcionario público en Grecia y tanto funcionario público excedente, y han prometido también aplicar un sistema impositivo justo que acabe con el fraude fiscal, con la evasión de capitales, que es lo que sucede en Grecia en este momento. La mitad del dinero de Grecia no está en el país, está fuera del país. Y la gente que más dinero gana es la que menos impuestos paga. Los que realmente están pagando impuestos en Grecia ahora son la pobre gente que tiene unos ingresos mucho más bajos que el resto de los demás, mientras los ricos que tienen su yate en el puerto o su avión particular en el aeropuerto se escaquean o se escapan de pagar esos impuestos que deberían y que revertirían en el país y que el país no los tiene. Europa, en cualquier caso, es consciente de que la deuda que tiene Grecia, de más de 300.000 millones de euros, no la pueden pagar. No la van a poder pagar, por eso... Pero es igual que lo dices tú, Angela Merkel lo sabe también. Lo sabe y ahora se miden las fuerzas, eso es todo. Los alemanes insisten en la austeridad, en el programa de reformas también, contra la corrupción, para que se introduzca un sistema de impuestos justo, etcétera, etcétera. También eso es parte de las reformas y no pueden decir dejamos todas las reformas. O sea, es toda una cuestión de guardar la cara y de poder cumplir con algunas promesas. Por ejemplo, esa promesa, la Troika no vuelve a Grecia. La Troika, pues los representantes del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, que controlan las medidas del gobierno. Bueno, no será la Troika, serán otros mecanismos de control. O sea, eso solamente para poderle dar algo al pueblo griego. Sí, yo cumplí mis promesas, pero él va a tener que ceder en muchos puntos, Tsipras. Pero igual los alemanes y la Unión Europea tienen que ayudar a Grecia. Tienen que prorrogar el periodo en el que se paguen las deudas y para aliviar la economía y no ponerle más la soga al cuello. Y, por ejemplo, una idea muy bonita y muy buena me parece que si la economía griega está creciendo, pues se pagan más deudas y si no crece, pues se pagan menos. Eso está bien, Federico. Sí, eso está muy bonito, bien. Como dice... digamos así, la llave, ¿no?, para mejorar la situación es el crecimiento económico.
Y lo que no se ha dicho en esta ronda aún es que la economía griega está creciendo ahora, desde hace dos años. O sea, muchas de las reformas que se han hecho, que han sido muy dolorosas, están echando frutos, que es una cosa muy, muy positiva. Pero claro, esta tasa de crecimiento tiene que también ser más visible, en el sentido de que tiene que generar visiblemente empleo, así, de tal manera que, digamos así, la población en su conjunto esté también, digamos así, dándose cuenta que las cosas cambian. Ahora, yo veo que hay tres responsables. Tenemos al país mismo, que es responsable de seguir con sus reformas. Tenemos también a países como Alemania, ya se ha dicho, de contribuir a la superación de esta crisis, pero tenemos también a la Comunidad Europea, que ha invitado en el año 1999 a que Grecia forme parte del euro. Eso también implica una cierta responsabilidad. Y ahí también se han cometido errores, pues quizás ha sido en aquel entonces una decisión equivocada, pero entonces hay que corregirla ahora, en el sentido de que hay que ayudarle al país a que pueda vivir con el euro. Porque yo creo que sin el euro ese país va a estar perdido. O sea, vivimos hoy en un mundo multipolar, ¿no? Con un bloque en el Asia, con un bloque del lado ruso. Bueno, tenemos países muy grandes como China, como India. ¿Qué va a hacer Grecia sola? O sea, Grecia es parte de la Comunidad Europea. Yo creo que los propios griegos tampoco, que el gobierno de Syriza en ningún momento plantea salir del euro, ¿no? Pero por lo que veo ya tenemos como dos cosas que serían aceptables. Una, disolver la troika, aunque sea de forma simbólica. O sea, algo iba a haber ahí, ¿no? En cualquier caso. Y la segunda, aceptar que la deuda que tienen que pagar los griegos sea en función del crecimiento económico. Sí. ¿Qué más alternativas puede haber o qué más instrumentos de negociación puede tener Grecia? Hay que desarrollar algún tipo de programa de inversiones para fomentar el crecimiento, como comentabas, para fomentar el crecimiento del empleo. En Grecia hay un 25% de paro y hay mucha gente joven que no ha trabajado. ¿Y eso quién lo paga? Eso habrá que hacer un proyecto entre los griegos y entre la propia Unión Europea, con ayuda de países ricos como Alemania, para hacer proyectos de inversión que puedan dar lugar a esa creación de empleo tan necesaria, no solamente en Grecia, también en otros países de la Unión Europea. O sea, no va a ser ese plan Marshall de que estábamos hablando, ese plan Merkel de que estábamos hablando, no puede limitarse a Grecia. Es un plan que debería extenderse a otros países que se encuentran en crisis igual que ella, aunque igual en una situación no tan grave o tan radical como la que pueden tener los griegos en este momento. Aunque ya hay un plan, hay el plan Juncker, ¿no? Del presidente de la Comisión Europea, ¿no? Que prevé unos 300.000 millones, pues, fomentos para esa suma de inversiones. Y el hecho también es que Grecia, en los años después de la crisis, no ha sido capaz de poner su parte de la financiación, ¿no? O sea, sí había fondos que hubieran podido utilizar, pero no había su contraparte, ¿no? Entonces hay que realmente ayudarle más a Grecia y ser solidario en este caso, porque 25% de desempleo, eso es fatal para un país, una baja de los sueldos del 25%, no, ese país está ahorcado y somos hermanos europeos y tenemos que ser solidarios. ¿Por qué? Alemania exportaba también a Grecia y nuestras ganancias, nuestro bienestar económico también dependía de la deuda griega. Los griegos se endeudaron para comprar mercancía y carros de Alemania. O sea, eso hay que mencionarlo también. Eso creó empleos aquí, ahora. Bueno, tenemos que devolver un poco de la cuenta y ayudarles en esa situación. Y la propia Alemania tiene que tener interés en que esos países recuperen su capacidad adquisitiva y que la gente gane dinero y que haya empleo, porque los primeros beneficios van a ser ellos. O sea, si no sucede eso, allí nunca volverán a vender un automóvil. Y si la población se recupera, no solamente automóviles, también otros productos de fabricación alemana, ¿no? Podrán volver a comprarlos. Exactamente, pero hay un problema a nivel europeo que hay que corregir de urgencia. Es que no tenemos una política fiscal y económica en común. Eso fue la falla de construcción del euro desde el principio. Esa la estamos pagando. Y lo que mencionamos, el error de Chirac y Schröder, de no respetar ellos mismos los criterios, pero los ministros de finanzas que se endeudan más de lo que debían son los que se tendrían que castigar según los tratados europeos. Pero ¿quién se castiga a sí mismo? Nadie. Esa es la falla de construcción a nivel europeo. Esa falla hay que corregirla. O sea, ahí los europeos tienen que actuar, tienen que crear otros mecanismos. ¿Pero crees que la crisis griega va
fomentar que se corrija algo que ha sido imposible hasta ahora? ¿O que realmente se va a unificar la política fiscal o no? No les queda otro remedio, van a tener que hacerlo, porque si no va a seguir todo funcionando mal como hasta ahora. Los errores que se cometieron, como comentabas, en el 99, tienen que corregirse ahora, no queda otro remedio. Si no, nunca va a terminar de resolverse el problema actual, ¿no? Y luego lo que sí tiene que caminar es también a una unión política mucho más comprometida de lo que ha sido hasta ahora. O sea, no solamente tenemos que pensar en el plano económico y en el plano financiero, también tiene que haber una unión política, de esto tiene que salir también una unión política en la que se cedan todavía más, por mucho que a algunos les pesen, en la que se cedan más competencias aún a Bruselas Yo no sé si y a Estrasburgo ya sobre todo. A soñar. Creo que estamos entrando en el territorio de los pero sueños. acabará siendo así, pero no bueno, queda otro sigamos remedio. aquí. Federico, tu sueño, venga. Bueno, mi sueño es que tengamos una política única, económica, en los 28 países y especialmente en los 19 países que están con el euro, que tengamos una política única fiscal y tengamos una política única social. Entonces, con esos tres pilares eso sí que es un de sueño política de verdad. económica, supongo que va a ser más fácil manejar el euro también en aquellos países que tienen problemas con estar en una unión monetaria. O sea, que no tienen la posibilidad de devaluar y de usar otros instrumentos de política económica. ¿Cabe la posibilidad de que se le perdone la deuda a Grecia o esto es totalmente inaceptable ya, incluso por parte de los propios griegos que no lo plantean? ¿O al final todo se va a reducir también a una parte de la quita? Desde que empezaron esta gira los nuevos políticos, el nuevo gobierno griego por Europa, han cambiado ya un poco las cosas. Al principio hablaban de condonación de la deuda, ahora ya están hablando de renegociar esa deuda. O sea, ellos mismos parece que se han dado cuenta de que no va a conseguir que les perdonen ni un euro. Entonces Tsipras tiene que vivir sin corbata, porque saben el cuento que se vuelve a poner la corbata cuando le perdonen la deuda a Grecia. Pero es también una verbalización. Uno puede decirlo de esas palabras, Si yo extiendo el periodo de repago de la deuda, pues les perdono parte, ¿no? O sea, eso es todo, ¿no? Él puede vender eso como perdón y nosotros, los alemanes, los otros pueden decir, no perdonamos la deuda otra vez, como lo hicimos hace 3 años, sino extendimos la deuda. Eso es todo. Hay un artículo esta semana de Stiglitz, del Premio Nobel de Economía, que viene más o menos un poco a decir que en situaciones de crisis de deuda, cuando se ha aplicado la austeridad, incluyendo en América Latina, no ha funcionado. Y que lo que funciona es el perdón absoluto casi de esa situación. Y lo compara con la situación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo el mundo entiende que Alemania ha pasado por un mal momento, que el país se puede recuperar solamente con grandes inyecciones de dinero y que eso es lo que habría que hacer ahora en Grecia, más o menos. Como pasemos página. Sí, lo que hicieron los americanos con el plan Marshall, exactamente, ¿no? Sí. Perdonaron la deuda a Alemania, no tenía manera de pagarla, el país estaba completamente arruinado y es más, después de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética estaba saqueando todas las empresas, estaba llevando toda la maquinaria un poco buena para su territorio. Pero era otra situación, ¿no?, geopolítica. No, por supuesto. Entonces no existía una Unión Europea, los países todavía estaban, cada uno iba por su cuenta, por supuesto, y cada uno miraba para sí, ¿no? ¿Y Grecia no importa tanto, quieres decir? Grecia no importa tanto, pero quizás es importante tomar muy en serio lo que está pasando ahora en ese país. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene una trascendencia histórica para la reforma de la Comunidad Europea toda. Y yo espero mucho que los políticos responsables vean esa responsabilidad histórica, esa oportunidad también de reformar no solo cositas, sino que hacer una reforma grande. Por ejemplo, la Comunidad Europea aún no tiene un procedimiento para países que entren en cese de pagos, ¿no? Es una cosa que no puede ser, ¿no? Entonces yo espero, ¿no?, que esta trascendencia sea tomada en serio y que los políticos tomen las medidas necesarias. Quiero volver un instante a esa comparación histórica de Alemania después de la guerra. No hay que olvidar que Alemania tenía una infraestructura destrozada, pero con poca plata se podía hacer un efecto puente, o sea, un puente destrozado se reconstruyó con poca plata y conectó ya 2 lados de Alemania. Ese efecto puente hizo que
creció muy rápidamente la economía alemana con relativamente poca inversión. En Grecia la infraestructura no existe, o sea que realmente hay que también hacer reformas estructurales para crear una economía que no solamente dependa de los grandes navales y del turismo, o de aceite de olivas o de fruta que exportan, sino hay que crear industria y hay que ayudarle a Grecia. Hay un asunto que no sé si la Unión Europea puede influir o no para que en Grecia se reforme y que está muy conectado con todo lo que ha pasado, que es lo que hablábamos antes de la corrupción. Porque claro, con el Banco Central Europeo puedes hablar de números, con Merkel puedes hablar de préstamos, de bonos, pero ¿quién al final mete mano en un país? Bueno, mete mano. ¿Quién hace cambios en el sistema político? Son los políticos griegos. Y la corrupción parece que es un elemento básico para la situación a la que ha llegado Grecia. ¿Ahí la Unión Europea puede influir? ¿O cómo colaborar con Grecia para eliminar ese mal o para al menos reducirlo? Bueno, yo creo que el mal de la corrupción hay que combatirlo con transparencia. O sea, el primer paso sería hacer visible en qué sectores de la sociedad griega la corrupción juega un papel fundamental. Así es como se hizo en Italia, en el Mezzogiorno, para combatir a la mafia. Así es como se está haciendo en Alemania. Hay una organización que se llama Transparency International, que intenta publicar un índice que demuestra, hay una especie de ranking en qué países la corrupción se torna en un problema muy, muy pesado. Y yo creo que eso es lo que los griegos deberían hacer, echar una mirada más detallada a su propia sociedad y ver cuáles son los sectores con más corrupción. A eso hay que darle publicidad y hay que desarrollar medidas en contra. Y este gobierno tiene el beneficio de la duda, porque si hay un gobierno no corrupto y si hay políticos no corruptos en Grecia, ahora están en el poder, porque esta generación, ese Tsipras, ese Syriza, nunca estuvo en el poder, nunca se pudo enriquecer como el PASOK y la Nea Democracia. Entonces sí, hay esperanza de que este gobierno de Tsipras, que también prometió luchar contra la corrupción, meta algo en marcha para que ese país se limpie. Hoy teníamos esta semana la gira, ¿no?, de Yanis Varoufakis por los distintos países europeos. Y una de las reuniones ha sido con Wolfgang Schäuble, que ha dicho que se está avanzando en las reformas, que Grecia tiene que seguir cumpliendo y que es parte del club del euro. Que se avancen las reformas. Al final el mensaje que parece que se lleva a Grecia de esta gira europea es como que no vamos a hacer nada mientras vosotros no sigáis haciendo lo que ya teníais que hacer. Pero eso no va un poco en contra de lo que los griegos han votado, volviendo un poco al tema anterior. Es decir, no tendría que ceder más fácilmente los países ricos de la Unión Europea ante las peticiones de Grecia. No, lo que tienen que tratar no de convencer, tienen que tratar de satisfacer las exigencias de todos, no solamente la del electorado griego, que por supuesto ha planteado unas exigencias que esperan que el nuevo gobierno las cumpla. También el nuevo gobierno griego tiene que atenerse a unas reglas de juego que han sido marcadas para todos igual. Ellos no pueden ser la excepción frente al resto. Lo que tienen que tratar es de buscar la línea media en la que tanto unos como otros salven la cara, por supuesto, y no se deje de seguir adelante en este proceso de reformas a la vez que les satisface las necesidades propias de los griegos, ¿no? Sí. Eso es lo complicado, buscar la línea media entre lo uno y lo otro, ¿no? No hay que olvidarse que somos 28 democracias y también hay elecciones en Alemania. Y si un ministro de Finanzas, por un lado, dice vamos a quedar duros con los griegos, no puede al otro día decir, bueno, lo vamos a ablandar un poco. O sea que él también tiene que ser reelegido y eso creo que los griegos lo van a saber respetar. Entonces, digamos así, ellos han ganado una elección con ciertas promesas, pero no se han olvidado que en otros países hay muchos políticos que también han ganado elecciones con otras promesas. Claro. Y muchas promesas no son compatibles. Y eso es la realidad que hay que ver. Pero a pesar de todo eso, yo estoy seguro de que la estructura democrática
de Europa va a posibilitar una solución. Estoy seguro. Yo creo que también que lo que está haciendo el ministro de Finanzas alemán es tratar de evitar de dar el mal ejemplo a otros países. Pensamos en España, un movimiento de los indignados que se ha formado como partido político, Podemos, que está cogiendo fuerza. O sea, si ellos llegan a ser parte del gobierno próximo en España, pues van a exigir lo mismo si Tsipras con Syriza ha sido exitoso, ¿no? en recortar la deuda, etcétera, etcétera. Entonces es todo un proceso de negociación. Sí, hay que aliviar algo, hay que ceder un poco a los griegos, pero a la vez hay que insistir que las reglas del juego son austeridad, son reformas, son estos puntos que han acordado con el gobierno anterior. Y pacta sunt servanda, como decimos en latín, ¿no? Para todos y no tienen excepciones. Exactamente. Schäuble, por cierto, insistía en que Grecia tiene que seguir trabajando con la troika, con lo cual es verdad que igual a lo mejor se cumple el pronóstico de que al final se disuelve, pero parece como que eso también va a ser algo que no va a ser tan fácil, ¿no? Hablabas de las elecciones en España, que son este mes de noviembre, elecciones también para generales, para elegir un nuevo gobierno. Igual que se explicaba el efecto contagio de la salida del euro de Grecia de hace 3 años, me gustaría que conversásemos un poco con ese efecto contagio político que puede tener el hecho de que en el sur de Europa empiece a haber gobiernos que defiendan las posiciones que ahora mismo está defendiendo el de Grecia. Y el siguiente sería el de España, si es verdad que Podemos logra la victoria, que es mucho aventurar, pero... Las encuestas no indican que vaya a tener una victoria abrumadora como la que ha tenido Syriza en Grecia, pero lo sí indican todas ellas que va a ser un partido de peso y que va a acabar con el bipartidismo que ha habido hasta ahora en España. Desde la muerte de Franco en España, desde el año 75 en España, siempre ha habido, o han gobernado los conservadores o han gobernado los socialistas, nunca ha habido un gobierno de coalición. Siempre ha habido como mucho, o sea, como mínimo un gobierno de minoría apoyado por algún grupo político, pero que no es implicado directamente en el gobierno, ¿no? Entonces Podemos está rompiendo ese bipartidismo y es posible que tras las elecciones de noviembre se plantee un escenario político completamente distinto en España, en el que sea necesario seguramente formar un gobierno de coalición y en el que quizás Podemos pueda ser una de las partes en ese gobierno de coalición. Lo cierto también es que la emergencia de Podemos preocupa muchísimo, y se ha visto ya en sus reacciones, a los dos grandes partidos establecidos, tanto conservadores como socialistas, ¿no? Pero a nivel europeo tendría la misma, que decir, también modificaría el discurso, ayudaría a que se girase más hacia lo que son las posiciones que Grecia está ahora mismo defendiendo. Por supuesto, yo me imagino que sí. O sea, si Podemos llega a tener la fuerza suficiente como para participar en un gobierno en España, las exigencias que plantee serán muy similares a las que está haciendo Syriza en estos momentos, ¿no? Los problemas que tiene España, hombre, España está teniendo un crecimiento ya más fuerte, tiene una base industrial más grande que la que pueda tener Grecia, pero tiene un índice de paro que es equiparable. En España hay 25% de gente sin trabajo y 1 de cada 2 jóvenes no ha trabajado nunca ni tiene perspectivas de hacerlo. En España se habla se habla de una generación perdida, que es un desastre para cualquier país. Y hay un montón de gente joven que se está viendo abocada a emigrar para poder encontrar trabajo. Y en este sentido, Europa tiene toda la intención que esa zona euro funcione, porque ¿qué pasa? Tenemos 1/4 de diputados euroscépticos en el Parlamento Europeo, o sea, la ultraderecha, la ultraizquierda, todo eso se va a fortalecer si esa Europa no funciona y si no es solidaria. Por eso yo creo que los países sur, como Italia, España, Portugal, Grecia, junto con Francia, que tiene muchos problemas financieros, van a suavizar, van a ser muy solidarios con Grecia para mostrar también y convencer a Alemania y a los países del norte que esa Europa puede funcionar también como una comunidad de solidaridad, porque si no el euroscepticismo va a crecer aún más en Europa. Borja, nos quedan muy pocos minutos y me gustaría que avanzásemos un poco la semana próxima. Esta ha sido la semana de la gira de Grecia por la Unión Europea. ¿Qué es lo que debería de suceder la próxima semana? Porque lo cierto es que estamos hablando también de plazos muy cortos, ¿no? A finales de febrero termina el rescate, vence el rescate. Federico. Bueno, yo creo que es hora de negociar un paquete nuevo, con o sin troika, no es importante. Tampoco es importante si los componentes de la troika siguen estando en el marco, pero se llaman de otro modo. Pero creo que hay solo un espacio hasta fin de mes para llegar a un nuevo acuerdo, para que Grecia puede entrar en el mes de marzo
ya con una seguridad financiera, porque la seguridad financiera es una cosa básica para todos los proyectos que este nuevo gobierno tiene, y teniendo una seguridad financiera, digamos así, para los próximos 3, 4, 5 años, o sea, podría ser muy, muy útil. Esa seguridad financiera se la tendría que dar el hecho de que haya un acuerdo con la Unión Europea también sobre reformas, quiere decir que se prolongue el rescate, ¿no? Sí. Pero tiene que haber también un cierto mensaje social, yo creo también. Tiene que haber también un cierto mensaje social al pueblo griego. Una señal de que no estáis solos, una señal de que esto va a mejorar, una señal de que haremos todo lo posible por acabar con el paro tan abrumador que tenéis, para garantizar que las pensiones volverán a recuperarse, que volverán a subir los sueldos y no habrá más recortes de los que ha habido hasta ahora. Todo eso también debería plantearse en las próximas semanas para darle también un cierto mensaje positivo al pueblo griego, que no piensen que lo que han votado no conduce a ninguna parte, ¿no? Pero si ese mensaje se da al pueblo griego con un plan de inversiones extraordinario, España va a querer lo mismo. Bueno, a la larga sí, con razón, porque en España también hay el 50 y pico % de jóvenes sin trabajo. Entonces, yo creo que sí, tenemos que hacer un pacto de solidaridad con los países del sur, y eso va a ser un elemento, pero sí, no hay que perder tiempo, porque si no, la liquidez del sistema bancario griego se acaba. Hemos mencionado los avales con el Banco Central. Solamente si siguen en un camino de reformas, van a poder depositar los bonos como aval en el Banco Central y obtener liquidez. Que es algo que ahora mismo ya no pueden hacer. Ya no lo pueden hacer. Por eso hay poco tiempo y hay que negociar la solidaridad, paquete de solidaridad, y renegociar las condiciones de la deuda, las reformas. Pero solidaridad tú lo extiendes a todo el sur de Europa. Todo el sur, porque el problema no es solamente exclusivo griego. En el Mezzogiorno, en Italia, tenemos el problema en Portugal y sobre todo en España, y es urgente que pase algo. Inclusive Francia tiene un desempleo entre los jóvenes del más del 20%, eso es fatal. Y tendencia creciente en Francia también. Exactamente. ¿No? Federico, la última palabra, si quieres, nos queda un minuto. Bueno, creo que, crisis suelen ser bastante beneficiosas, porque de ahí surge una nueva solución. Pues muy bien, Federico Foeders, nos quedamos con ese mensaje positivo. Gracias por estar en Cuadriga. Juan Carlos Barrena, gracias también por estar aquí. Burkan Birke, no te he dicho nada, que has venido sin corbata. Creo que no tiene ningún mensaje subliminal, pero no. Gracias también por estar en el programa. Te regalaremos una también. Y gracias también a ustedes por seguirnos una semana más en Cuadriga. Ya saben que cada semana volvemos con un tema de actualidad, con 3 invitados extraordinarios, debatiendo y proponiendo soluciones a las cosas que nos pasan alrededor en el mundo, en Europa. Gracias a América Latina por estar ahí. Hasta pronto.